Siguiendo en la línea del tratamiento de datos experimentales, vamos a ver los métodos que son eh, más populares para el tratamiento de los datos experimentales con miras a derivar modelos cinéticos. Entonces, veamos primero lo que se llama el método integral, que consiste en una vez se hallen los datos experimentales, se someten a un ajuste de mínimos cuadrados con diferentes modelos de velocidad, integrados desde las ecuaciones diferenciales de velocidad. A priori, es decir, antes no se sabe el modelo que dará mejores resultados. Entonces, el criterio de decisión es llamado coeficiente de correlación, que es un valor que mientras más cercano a 1, digamos que sería mejor. Entonces, en este tipo de método, para cada uno de los diferentes órdenes o las diferentes formas algebraicas que tienen los órdenes de magnitud, se hace un ajuste de mínimos cuadrados y para ver cuál ajuste tiene mejor, da mejor reproducibilidad de los datos. Los métodos diferenciales, digamos que con los datos experimentales se calcula la velocidad de reacción, o sea, se hace una aproximación numérica a la velocidad de reacción, y con dicha aproximación pues se hace una gráfica, es decir, se grafica el logaritmo de la velocidad de reacción versus el logaritmo de la concentración. De ahí, de esa linealización, se saca que la pendiente de esa línea recta es n, que es el orden de reacción, y el intercepto con el eje, el logaritmo de k. De ahí se saca la constante de velocidad. Digamos que este método, se aproxima a una derivada numérica, simplemente con la diferencia de concentraciones entre un punto y otro y la diferencia de tiempos entre los dos puntos. Se aproxima primero una velocidad de reacción y se grafica después el logaritmo de esa velocidad de reacción contra el logaritmo de la concentración. De ahí se saca esta línea recta, la linealización de la forma, de la curva de concentración. También existe el otro, digamos que el método de Powell. Digamos que esta metodología es para cinética de tipo K por A a la N. Entonces, esta metodología lo que consiste en hacer una gráfica, ¿verdad?, de un factor alfa, que es la división o la relación entre la concentración de reactivo y la concentración inicial, versus un parámetro phi, que es A por K por T por A a la N-1, es un 0 a la N-1, pero esta gráfica, pues, a priori, digamos que esta constante no se conoce. Entonces lo que se hace es una aproximación de esa gráfica. ¿De qué manera? Graficando el parámetro alfa, que es fácil de obtener con este tipo de datos, ¿contra qué? Contra el logaritmo, ¿verdad?, del tiempo. Entonces, digamos que este factor logaritmo del tiempo es un múltiplo de este valor. Entonces se comparan las curvas generadas contra unas curvas estándar, unas curvas estándar que veremos aquí. Estas son las curvas estándar o curvas universales de Powell, es decir, graficamos alfa contra el logaritmo en base 10 de phi, o logaritmo en base 10 de tiempo, y graficamos en la misma escala, las curvas en la misma escala, y vemos para la curva experimental, a cuál de las curvas estándar o curvas universales se parece más la curva o pasa más cerca la curva experimental, y ese es el orden aproximado de la reacción. Entonces, digamos que vemos esos tres métodos que tenemos aquí para dilucidar modelos cinéticos y proponer modelos que reproducen con mayor fiabilidad los datos experimentales. Hablemos un poco ahora de la variación de la temperatura o de la constante de reacción con la temperatura. Vemos que la constante de velocidad depende fuertemente de la temperatura, siguiendo una ley exponencial de la famosa ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, que relaciona un factor preexponencial
con la energía de activación, R, la constante de los gases, y la temperatura. Digamos que este factor preexponencial depende poco o depende suavemente de la temperatura. La energía de activación está en julios por mol y R es la constante de los gases. Entonces, esta constante en sí misma depende muchísimo de la temperatura, depende fuertemente de la temperatura, y es proporcional y hace que la velocidad de reacción sea proporcional directamente a la temperatura. Hablando, ya hablamos un poco de Arrhenius también. Digamos que la ecuación de Arrhenius no la propuso Arrhenius, la propuso Van Hoff, pero el que encontró la relación entre la teoría cinética de los gases y la velocidad de reacción fue Arrhenius, que la popularizó. Digamos que la ecuación de Arrhenius fue postulada originalmente por Van Hoff, aunque fue Arrhenius quien la publicó en 1889, la primera interpretación microscópica de la misma. Dicha interpretación partía de la hipótesis que la reacción química se produce mediante una colisión de moléculas de los reactivos, es decir, la teoría cinética y de los choques efectivos. Entonces, la distribución de Maxwell proporciona las velocidades moleculares, es decir, las velocidades de las moléculas se distribuyen de forma de una distribución de Maxwell, y la energía de activación se explica suponiendo que las moléculas deben alcanzar una energía mínima en la colisión para lograr una reacción se produzca. Es decir, para que una reacción no basta con que las moléculas choquen entre sí para que se produzca una reacción química, tienen que tener choques efectivos, es decir, esos choques tienen que tener una energía mínima, y esa energía mínima es la energía de activación.